Sí. Bueno, ante todo es mi intención, primero, antes que nada, saludaros a todos, daros la bienvenida, agradecer evidentemente a la organización, al Ayuntamiento de Elche, a su alcaldesa, al equipo de Visit Elche y a todas las personas que han estado integradas en la consecución, digamos, de lo que entendemos que es un evento muy importante para la ciudad de Elche. Y intentar, en esta escasa media hora que vamos a conversar, explicaros algunas de las grandes líneas de en qué consiste una ciudad inteligente y fundamentalmente partiendo de la realidad del día a día, de la realidad de una ciudad, por ejemplo, como la de Elche, qué procesos de transformación consideramos interesantes a partir de la experiencia de nuestro trabajo en este campo, necesario acometer para evolucionar hacia el paradigma de la ciudad inteligente. De ciudades inteligentes se habla mucho, es una etiqueta que ahora mismo está muy de moda, es una llamada muy interesante a un montón de cosas y no es solo hablar de bombillas. Anoche, cenando extraordinariamente en el Huerto del Cura, una de las conversaciones que mantuvimos con alguna persona allí era si la gente de las ciudades inteligentes era la gente de las bombillas, ¿no? Están aquí los amigos de Philips asumiendo un rol bastante importante en este congreso. Evidentemente habéis escuchado a Joaquín La Rosa. El tema de la iluminación no es solo bombillas, es muchísimas más cosas, pero es que las ciudades inteligentes implican una transformación transversal en los modos de hacer las cosas, en los modos de gestionar la ciudad, en los modos de relacionarnos todos con el entorno, en la manera de asumir una corresponsabilidad con un montón de tareas que todos los días efectuamos en la ciudad. Tiene que ver con los rastros digitales que vamos dejando todos y cada uno de nosotros cada vez que interactuamos con la ciudad y con otras personas a través de dispositivos móviles, y tiene una parte muy importante que es una parte que nunca se debe orillar cuando uno desarrolla un proyecto de ciudad inteligente, que es el ciudadano. Hay una llamada tradicional a la tecnología hoy aturde. La tecnología es un fenómeno extraordinario, es una solución a muchísimos problemas. La confianza en la tecnología es histórica. Leía el otro día en un blog sobre innovación un discurso de Churchill del año 43 que dio en el MIT de Massachusetts, en Boston. Leía el discurso y es que los desafíos, los problemas que enfrentaba la sociedad entonces, evidentemente estaban en plena Segunda Guerra Mundial, pero los desafíos y las inquietudes que tenían de mejorar las ciudades, de transformar las ciudades, de hacerlas más habitables, de conseguir recursos, de atraer inversiones, de generar oportunidades de innovación, etcétera, etcétera, son los mismos prácticamente que hoy. Esto es una necesidad propia del ser humano, está en el ADN y todos tenemos esta natural voluntad de mejorar. Insisto, en esta escasa media hora voy a intentar hablar de estas circunstancias, voy a intentar hablar de ese proceso de transformación. Os advierto, estáis ante un optimista, ante el futuro, lo siento, pero creo firmemente en el futuro, tanto de nuestras ciudades como de los territorios que entran en común. Lo ha dicho la señora alcaldesa, el futuro del mundo pasa por el protagonismo de las ciudades van a asumir, las redes de ciudades van a asumir un papel importante, ya lo están asumiendo, incluso desbancando otras relaciones naturales de poder o de relaciones, digamos, de autoridad, como podían ser los temas regionales, los temas nacionales, etcétera, ¿no? Estamos en un mundo de ciudades que hablan, que conectan, que cooperan, que compiten, y es importante que todas y cada una de nuestras ciudades esté presente de manera interesante y activa en este proceso de transformación y de conexión y de generación de valor y riqueza para los ciudadanos. Dicho esto, pasamos efectivamente a hablar un poco de esos 10 pilares que consideramos 10 pilares de transformación de las ciudades inteligentes. Voy a intentar no caerme pisando la alfombra, porque no sería muy inteligente. Bueno, como siempre, fallo con esto. Este soy yo. Bien. Bueno, el primer pilar del que os quiero hablar, y es fundamental y concita muchísima del interés de los medios de comunicación y de la atención de la gente, es el pilar de la transformación de las infraestructuras. El change ahead, el cambio por delante, es una de las constantes en las que nos movemos hoy. La incertidumbre, la sensación de que todo está cambiando, de que todo está modificándose, de que no tenemos certezas, de que nada dura,
la cultura de lo inmediato, etcétera, etcétera, la obsolescencia programada, todo este tipo de cosas, digamos, con las que vivimos hoy, son una realidad. Debemos acostumbrarnos a vivir en el cambio. Las ciudades también tienen que vivir en el cambio. El cambio pasa por uno de los primeros pilares, que es transformar el hardware de la ciudad, la parte dura, las infraestructuras de la ciudad. Evidentemente, esta es la parte del león cuando hablamos de modificar o adaptar la ciudad a un paradigma de ciudad inteligente. Las infraestructuras, como he dicho antes, son de muchos tipos. Las infraestructuras tendrán que ver, evidentemente, con la eficiencia energética, tendrán que ver con procesos derivados de la gestión de los residuos, tendrán que ver con cuestiones de protección civil, de seguridad, tendrán que ver con infinitas cuestiones que son interesantes para la gestión del día a día de la ciudad y en las que es importante desde el primer momento implicar seriamente al ciudadano en todo este proceso de transformación. Hoy tenemos la necesidad de incorporar estas nuevas soluciones tecnológicas, sean sensores, sean plataformas de infraestructuras, sean relaciones en tiempo real con ciudadanos que van generando valor, etcétera, etcétera, y todo eso debe incorporarse a nuestras ciudades, ¿no? A mí no me gusta el lema tan al uso hoy en día en los medios de comunicación, que es hacer más con menos. Yo creo que tenemos que hacer más con más. Realmente, la generación de oportunidades vinculadas a las nuevas economías urbanas que derivan del concepto de ciudad inteligente pueden generar mayores recursos para las ciudades. No ya solo desde el punto de vista fiscal, financiero, etcétera, etcétera, sino recursos a disposición de la ciudadanía. Y es muy importante contar con este lema como lema de trabajo para el futuro, ¿no? Es complicado, nos movemos en tiempos de estrechez financiera, en tiempos de escasez de recursos, pero debemos ser, pues eso, trabajar como el equilibrista y movernos un poco en esta línea de trabajo, ¿no? Cuando hemos trabajado en proyectos de ciudades inteligentes, en los que de manera sectorial, digamos, nos dirigimos evidentemente a administraciones públicas, pero también y fundamentalmente a las empresas, nos hemos encontrado siempre con las mismas necesidades y las mismas inquietudes. La primera cuestión es que cuando una ciudad quiere avanzar hacia un proyecto de ciudad inteligente, tiene que definir un poco cuál es el camino que lleva. No vale ir a todo. Esto es una máxima que yo creo que debería ser conocida. No podemos ir a todo. Una ciudad no puede competir por todo ni intentar ser la mejor en todo. Lo que tiene que potenciar es aquello en lo que tiene que ver con su identidad, con su manera de hacer las cosas. Hemos escuchado hace un momento que Elche, por ejemplo, tiene una tradición extraordinaria industrial, innovadora, creativa. En Elche hay la mayor concentración de creativos y agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana. Esto es significativo. Es una ciudad que trabaja con las ideas, con la generación de valor a través del capital intelectual. Esto es muy interesante. Entonces, os decía, cuando hablemos de generar un proyecto de ciudades inteligentes, deberíamos hablar de 3 tercios. Nos gusta hablar de los 3 tercios del proyecto de la Smart City. El tercio de la visión y el liderazgo compartido. El liderazgo es alguien tiene que asumir el rol director en todos estos proyectos. Normalmente, y si estamos hablando de ciudad, serán los equipos de gobierno, serán los alcaldes, las alcaldesas, quienes asuman este rol. Pero este rol debe ser compartido, este rol de liderazgo, porque tiene que contagiar al resto de la ciudadanía. Esto, aparte de que os pueda sonar a tradicional llamada a la cooperación, etcétera, etcétera, es muy interesante porque desde el momento en que identificamos una oportunidad de valor de nuestra ciudad para avanzar hacia un proyecto de ciudad inteligente, la alineación de todos los, lo que llaman stakeholders, de todos los actores, de todos los interesados en estos proyectos, es muy importante para empezar a trabajar. El tercio de infraestructuras, evidentemente habrá que trabajar las infraestructuras. Una de ellas muy importante es la conectividad en Wi-Fi, una conectividad, digamos, solución tecnológica que fuere, para poder tener acceso en tiempo real a cadenas, digamos, de distribución de información y de datos, ¿no? Y el tercio restante de estos proyectos de Smart City hablan de la comunicación y de la participación. Los sorteras hablan de quick wins, de resultados rápidos, de ganancias inmediatas. Desde luego, no están los tiempos para bromas, no están los tiempos para planes estratégicos. Pues lo puedo discutir con quien quiera, pero creo que estamos más bien para acciones tácticas, para hacer cuestiones que tengan resultados a muy corto plazo y que además sean capaces de transmitir esta ilusión y esta sensación de que se están haciendo cosas a la ciudadanía. Es más, implicándola desde el primer momento, poniendo al ciudadano en el centro de estos proyectos de Smart City, ¿no? Bien, las infraestructuras tienen que adaptarse, pero uno de los retos fundamentales que estamos todos enfrentando, este es más antiguo, más tradicional, es el reto de la sostenibilidad ambiental. Las ciudades consumen el 75% de los recursos de la humanidad y generan
el 80% de los residuos que se generan en la humanidad. Esto es un problema serio. Estamos hablando de unas demandas crecientes de la ciudadanía. Estamos hablando, como os comentaba hace un momento, de obsolescencias programadas en los electrodomésticos que obligan a generar un volumen de residuos superior. Yo recuerdo cómo era la bolsa de la basura en casa hace 25 años a cómo es hoy y el volumen de residuos que se va generando, y esto es un cambio importante porque todo esto hay que generarlo y tiene que ir a algún sitio. No son extrañas las polémicas en torno a los vertederos de residuos, qué ciudad los acoge, quién sufre esa descarga, digamos, de basuras y qué cadena de valor genera eso para el municipio, ¿no? Desde luego, en todo este proceso de concienciación ambiental como proyecto ciudad hay que contar desde el primer momento con el ciudadano. El ciudadano es principal actor y responsable de las cosas que pasan en una ciudad. Esto no es retórica. El ciudadano, en la medida que sea corresponsable de lo que está sucediendo, que sepa qué es lo que está sucediendo, pues tiene mayor implicación en el proceso de gestión del día a día de muchas de las cosas que vamos a encontrar en cadenas de valor relacionadas con la ciudad. Otra de las cuestiones en las que tenemos que avanzar es la llamada ciudad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? La ciudad de los datos implica una realidad cierta. El despliegue, la evolución de la tecnología en nuestros días ha permitido hablar de una serie de conceptos que son muy importantes y que nos llevan hacia una verdadera república de datos, a una verdadera ecosistema en el que se genera una cantidad tan ingente de información que hay que procesarla y trabajarla. Solo en 2 días de la humanidad, hoy en día, se genera tanta información como la que generó en toda la historia la humanidad hasta el año 2003. Esto es muy importante, porque estos son datos que están a disposición de la gente, son datos que se van generando, etcétera, etcétera. El volumen de información que recibe una persona en un día de media equivale a la información que recibió un ciudadano del mundo en el siglo XV en toda su vida. En el siglo XV también se contaban cosas, evidentemente no al volumen de interacción que hoy tenemos en nuestros días, ¿no? Entonces, en este proceso de generación de datos es importante tener presente que hay 2 tecnologías fundamentales que pueden aprovechar el funcionamiento de las ciudades. Una es la que llaman el Internet de las cosas, basado en tecnología M2M. Luego escucharéis al responsable de Smart Cities de Telefónica, que os va a contar muy bien esta cuestión. Este Internet de las cosas quiere decir que hoy es posible incorporar pequeñas etiquetas, pequeños sensores, incluso en el propio proceso de fabricación, y estamos en una ciudad eminentemente industrial, digamos, etiquetas que generan información. En el día a día una persona entra aproximadamente en contacto con entre 1.000 y 1.500 objetos. Estas cosas hay gente que se dedica a medirlas, pero es cierto que hay entre 1.000 y 1.500 objetos con los que uno interactúa todos los días. También se dice que tu red más allá de 150 personas es ineficaz, ¿no? No puedes gestionar una red de personas así. Bueno, pues imaginaos que estos 1.500 objetos generen información, tanto en nuestra relación e interacción como ciudadanos con los objetos, teléfonos, coches, etcétera, etcétera, pero también bancos, farolas, aceras, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información es muy importante, pero igual de importante es la información que genera un dispositivo, un elemento del hardware urbano de la ciudad y que se conecta con otro dispositivo. Toda esa cantidad de información que es tan espectacular de la que os hablaba hace un momento está ahí. La realidad es que hasta hace muy poco esa información se ha ido generando y no se ha aprovechado. La ciudad inteligente en buena medida es obtener, tratar y generar información útil a partir de una cantidad ingente de datos y ponerla al servicio de los proyectos de ciudad. En esto los ingenieros de telecomunicaciones, y esta ciudad tiene además formación específica en su Universidad Miguel Hernández sobre este tema, están trabajando de manera muy seria, porque es el camino para evolucionar de manera sensible en los proyectos de las ciudades y la gestión del día a día, al margen de cuestiones, digamos, más o menos retóricas. Si somos capaces de transformar esa información que recibimos todos los días del Internet de las cosas y generar valor e información, hablaremos de la tecnología Big Data. Esto del Big Data, hay por aquí algún amigo que se dedica específicamente a estas cuestiones. Esto del Big Data es al final tal cantidad de información que se genera en un día, hay que tratarla, hay que generarla, hay que utilizarla para algo y nos va a permitir utilizarla en uso de la ciudad, en beneficio de la ciudad, ¿no? Cada minuto en el mundo se generan 68 millones de correos electrónicos. Bien, no es nada, imaginaos en papel lo que sería esto. 3.000 aplicaciones de teléfono móvil son descargadas por minuto en el mundo
y 95.000 actualizaciones de los estados de Facebook, de la red social, personas que actualizan, digamos, algunos de manera ciertamente compulsiva, su perfil en las redes sociales. Eso pasa cada minuto. Eso genera 2,5 quintillones de bytes de datos cada día. Yo soy jurista, a mí esto voy a decir una palabra muy fea, me asusta. Un quintillón es un 1 con 18 ceros detrás. Pues este es el volumen de información que se genera todos los días. El Big Data, luego hablaremos de esto, genera también una interesante reflexión para las economías urbanas. Genera nuevos nichos de trabajo, nuevos empleos. Los data scientists, los científicos de datos, los data journalists, en fin, perdonad, pero es que todavía no están llegando la traducción correcta a España, los periodistas de datos, todo este tipo de personas con formación específica, telecomunicaciones, ciencias exactas, estadística, ingenierías, es un nicho de trabajo muy importante que una ciudad también puede impulsar desde su propio espacio territorial, aprovechando las sinergias que tiene con otras cuestiones, ¿no? El reto es este, convertir los datos en información, porque se dice que estos datos son el nuevo combustible del área digital. Bueno, metáforas podemos hacer muchísimas, pero ciertamente esto se puede utilizar en beneficio de la ciudad. Vamos a hablar de cosas concretas. Con esta generación de datos, con este tratamiento, digamos, en tiempo real de estos volúmenes de datos que requieren unas infraestructuras específicas, podemos predecir y anticipar actuaciones y actividades en la propia ciudad. Digamos, por ejemplo, no sé cuántas personas hay aquí relacionadas con el mundo inmobiliario, por ejemplo, o con la venta de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? El mejor indicador para saber cuál es la evolución de los precios de la vivienda, y estos son datos fiables de Estados Unidos, son las búsquedas en Google de real estate agencies, o sea, agencias de venta de casas. Mirad, esa gráfica de la derecha se corresponde exactamente con el momento de mayor declive, el momento del problema de la subprime en Estados Unidos, que evidentemente luego afectó al resto del mundo. Digamos, ese descenso, ese problema, ese colapso con el tema de las hipotecas subprime en Estados Unidos coincidió con un descenso radical de las ventas de las búsquedas de agencias de ventas de viviendas en Internet, y ha sucedido así hasta el año 2011 prácticamente. Estos datos están actualizados hasta 2011. Mirad la curva cómo ha descendido. En azul las viviendas vendidas y en rojo las búsquedas en Internet, ¿no? Bueno, pues esto es interesante porque estos datos son datos que son interesantes, pero también son interesantes para aplicaciones derivadas del día a día de la interacción ciudadana con el propio ecosistema urbano. Esto se llama Waze. Waze es una aplicación que algunos conoceréis o muchos conoceréis. Es una aplicación basada en la relación del usuario, del conductor, con la carretera. Te das de alta en una de esas aplicaciones y entonces vas comunicando información que oportunamente te vas encontrando sobre la vía. Esta aplicación, que fue desarrollada por dos jovencitos muy talentosos, pero echados para adelante, pues es un éxito tremendo. Aparte que te facilita un navegador GPS gratuito, y ahí está el enganche para muchísima gente, evidentemente, te ayuda, digamos, a geoposicionar tú mismo y luego la cantidad de circunstancias que puedes encontrar por la ciudad. Si manejamos todos estos datos, esto es a nivel de usuario, pero imaginaos todos estos datos generados por los usuarios, el gran volumen que va generando, tratarlos y convertirlos en información, recomendando rutas en la ciudad, recomendando vías alternativas, avisando de atascos, accidentes, etcétera, etcétera, pues es muy interesante. En esta inteligencia colectiva, en la gestión de toda esa inteligencia colectiva, está en buena medida el valor añadido de la ciudad inteligente. No me detengo más. La transformación jurídica y organizativa de la ciudad. Bueno, como jurista lo tengo clarísimo. Podemos estar hablando horas y horas de innovación, revolución tecnológica, adaptación de medios. Si no somos capaces de transformar las rígidas estructuras jurídicas que nos gobiernan, o que nos hemos dado todos, va a ser muy complicado que podamos avanzar hacia la ciudad inteligente. Esta es una verdad, bueno, teologal, ¿no?, porque no soy teólogo, pero desde luego muy contrastada, muy probada en muchos sitios, ¿no? Vamos a ver, fundamentalmente, en procedimientos de contratación pública,
las propias empresas que prestan servicios urbanos duros, digamos, recogidas de basuras, gestión de inmuebles, gestión de parques y jardines, etcétera, etcétera, ya lo saben y están adaptando sus portfolios, su cartera de servicios a esta realidad, porque es así. Es decir, no vale contratar servicios públicos a través de procedimientos de contratación, ley de contratos del sector público, etcétera, etcétera, si no adaptamos estos procesos. La propia normativa vigente en España ha ido progresivamente evolucionando en este sentido, dando mayor entrada a criterios de flexibilidad. Los contratos a 30 años de basuras, de gestión de basuras, sobre unos patrones marcados 30 años antes, o 25, 20, etcétera, etcétera, no tienen ningún sentido hoy en día, porque además disponemos de tecnología que nos permite abaratar los costes, gestionar de manera más eficiente este proceso, digamos, de gestión del día a día, y luego nos lleva a una reflexión. Anoche, de manera muy inteligente, la oí cenando. Si las empresas que invierten mayor cantidad de recursos en I+D, en innovación y desarrollo, están generando productos que tradicionalmente van siendo más baratos para el usuario, y hablo, por ejemplo, de las empresas del sector tecnológico, tenemos la obligación, o telefónicas, tenemos la obligación de exigirle a las empresas, y muchas ya lo están haciendo, de exigir a las empresas que prestan servicios duros en la ciudad que inviertan en innovación, que incorporen tecnología que ya existe a sus procesos y a sus cadenas de valor. Ejemplo, sensoricemos los contenedores de basura. Este es un recurso muy habitual en el discurso de la ciudad inteligente, porque es muy visual. Claro, los contenedores son contenedores de llenado. Los sensores son sensores que se incorporan de fábrica al contenedor y te avisan del llenado de un contenedor de basura. Hablemos de la basura, la orgánica, pero hablemos también de la inorgánica, digamos, de las basuras vinculadas a gestión de plásticos, de cartón, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de los recorridos de los camiones de basura se hacen atendiendo a una plantilla que dice que el camión de basura tiene que pasar por aquí, a esta hora, etcétera, etcétera, todos los días con este recorrido? Esto no tiene mucho sentido, porque si logramos que el contenedor informe Internet de las cosas, informe a un gestor de una plataforma que se está llenando o que todavía no se ha llenado, posiblemente podamos reducir el circuito del camión de la basura, podamos reducir la huella de carbono vinculada a la emisión de gases de efecto invernadero, podamos ser mucho más eficientes en la gestión de ese servicio público, y la propia empresa que gestiona el recurso lo hará de manera más eficiente y más inteligente. Bien, la propia organización municipal, y no me quiero detener tampoco demasiado, que no tenemos mucho tiempo. No vale, vamos a hablar de ejemplos constructivos. Por ejemplo, Barcelona, al margen de cuestiones ya de orden personal, etcétera, etcétera. Barcelona tuvo la feliz idea de organizar una concejalía, un departamento que se llama de Hábitat Urbano. Hábitat Urbano lo que integraba de manera horizontal, bien comunicada, es las concejalías de urbanismo, medio ambiente y tecnología. Y además, todas las iniciativas vinculadas a startups, empresas de base tecnológica que se creaban nuevas, etcétera, etcétera. Todo eso dependía, digamos, de una misma coordinación. Bueno, pues esto es muy interesante, porque claro, si empezamos a actuar de manera transversal, apelando a una realidad que es cierta, que es el fin de las disciplinas, hoy vivimos una realidad que es el fin de las disciplinas. Quiere decir, hoy cuando trabajamos, no ya en ciudades inteligentes, sino en muchísimos campos del día a día, estamos obligados a interactuar con otros profesionales, generamos mayor valor, mayor caudal de resultados coordinando nuestro trabajo con otros profesionales. No se me ocurre pensar en procesos investigadores aplicados a la realidad del día a día en los que no hablen personas de distintos campos de trabajo y distintos aspectos de formación. Bueno, pues eso se tiene que trasladar también a la ciudad. El urbanismo y la edificación, ahora hablaremos levemente del urbanismo, soy urbanista y es un campo que especialmente me interesa. El tema de la financiación también nos vamos a detener de manera sucinta. Mañana también va a haber una persona que específicamente hablará de temas de financiación, y los casos que vamos a escuchar muy interesantes, tanto de Málaga como de La Coruña, tienen que ver también con procesos de obtención de financiación para desarrollar proyectos de ciudad inteligente. Canalización de la participación, os decía, implicar al ciudadano desde el primer día, y luego los cambios en la privacidad. Este es un aspecto muy importante sobre el que evidentemente no nos podemos detener, pero pensad que al contrario de lo que nos ha pasado a mi generación, a una generación antes o incluso dos, hoy hay una cantidad
creciente de gente que le encanta decir dónde está, se geoposiciona en los territorios, les encanta hacer check-ins, avisar permanentemente dónde está. Esto es absolutamente extraño para un tipo de persona, digamos, yo mismo. Es decir, es una cosa pues, que no obedece a una lógica racional, a lo mejor, o sí. Entonces, la gente, los nuevos ciudadanos, están aplicando criterios muy distintos a los que veníamos aplicando nosotros en el día a día. Entonces, esto afecta evidentemente a la privacidad, porque igual que os decía que es Internet de las cosas habla, las compañías de seguros, por ejemplo, están empezando a experimentar la implantación de sensores en los vehículos de fábrica, y a veces sin avisar, que les darán información sobre el grado de conducción eficiente del propio titular del vehículo, que les llevará a calcular una determinada prima vinculada a esa conducción eficiente sobre el vehículo. Esto es importante porque nos costará más o menos, ¿no? Eso afecta a la participación. Bueno, esto es que me gusta siempre ponerlo. Uno de los principales escollos que vamos a encontrar cuando desarrollemos proyectos de ciudad inteligente es luchar contra dos tipos de personas, ¿no? Los NIMBY. Esto de los NIMBY es un acrónimo que viene del inglés, que not in my backyard, no en mi patio trasero. Hay gente que está empecinada en hacer cosas en la ciudad, pero cuando se van a ejecutar determinadas obras, acciones e incluso actividades temporales en su entorno, declina, rechaza, porque eso es en su patio trasero. Los NIMBYs son súper peligrosos para desarrollar cualquier tipo de proceso de evolución de las ciudades. Pero también los Barlebys. Este Barleby es un personaje de una novela de Herman Melville, el de Moby Dick, que es la persona que le encantaba decir preferiría no hacerlo. Entonces, es una persona que, bueno, cuando le practicas, lo intentas contagiar de un impulso innovador, etcétera, etcétera, para hacer cosas distintas en la propia organización municipal, pero fuera también prefieren no hacerlo. Esto lo pongo para desengrasar siempre un poquito. La nueva socialidad urbana. Os decía, estamos asistiendo a una revolución social cierta y perceptible todos los días. Os decía hace un momento de la capacidad que tiene la gente joven para decir dónde está, hacer check-ins, encontrarse con otros en planos fundamentalmente digitales. Esto es muy importante porque, claro, a una ciudad le afecta el modo en que la gente interactúa por el espacio físico y cuál es su compromiso y su vinculación con el hardware, con las infraestructuras de la ciudad. Esto es importante, os decía, porque estamos asistiendo a una extraordinaria paradoja, que es que la gente joven y no tan joven, los nuevos ciudadanos, los nativos digitales, etcétera, etcétera, las etiquetas a veces son odiosas, son muy, muy, muy activos en redes sociales, muy generosos en redes sociales, muy colaborativos en redes sociales y en planos digitales, pero absolutamente apáticos con el entorno inmediato que les rodea, con el entorno territorial. Y esto es un germen muy peligroso para las ciudades, para los espacios físicos, en la medida en que no seamos capaces de hacer descender toda esa capa digital sobre el espacio físico de la ciudad y comprometer, enganchar a estos nativos digitales a proyectos de base cívica, base comunitaria, de muy distinta naturaleza. Nosotros los llamamos los Digicens. Estos Digicens son los nuevos ciudadanos digitales, ciudadanos, digamos, hiperactivos en redes, que tienen la tendencia a rebasar los límites de lo territorial y entrar en contacto con el mundo. Mirad, la conectividad a Internet es un regalo. Podemos plantear que es una necesidad, que es una commodity, digamos, una obligación, un servicio que prácticamente todos tendríamos que tener en las ciudades, totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos nunca que es un regalo, realmente poder entrar en contacto con muchísima gente, hacer muchísimas cosas, unas más productivas, otras nada productivas, incluso mejorar tu identidad digital con respecto a lo que eres en la vida real, esto es muy placentero. Los fanáticos de las redes sociales les encanta una cosa que se llama desvirtualizar, que es encontrarte un día con ese personaje digital, lo encuentras físicamente. Coño, ¿por qué no hay ciudades que aprovechan esta tendencia natural del ciudadano a encontrarse finalmente físicamente con otros para diseñar espacios específicos físicos en la ciudad, plazas hiperconectadas, plazas en las que haces check-in, en las que hay pantallas, en las que hay timelines de Twitter, estas líneas en las que se aparecen los mensajes de estas redes sociales, etcétera, etcétera, para reforzar ese encuentro, esa experiencia de usuario? Mañana escucharéis también, esta tarde,
el discurso de la oficina turística del siglo XXI y los nuevos modos de vivir experiencias turísticas. Creo que este es un campo muy interesante para la ciudad inteligente que también puede generar mucho valor y mucha economía urbana. Finalmente, esas burbujas de ciudadanos totalmente aislados, imaginaos en la clásica imagen del alguien que va con unos cascos de música y con su teléfono por la calle va, esto es bastante habitual, me parece que lo habréis visto más de una vez, y absolutamente apático con el entorno, ¿no? Pues eso es un ecosistema, eso no es un ecosistema ciudadano, sino un ecosistema sin ciudad, al margen de la ciudad. Bueno, esto, el ego es lo que importa. Esto es una experiencia que a medio camino entre la broma y el sarcasmo y una cierta servicio público que se hizo en Filadelfia, que le decía, ahí lo que viene a decir es que o sea, estate atento mientras caminas porque tu estatus de Facebook, o sea, actualizar el Facebook a través del teléfono puede esperar, te puedes caer en una alcantarilla y te puedes dar un golpe con una farola, ¿no? Bueno, a este medio camino también se puede trabajar, digamos, la creatividad. Os decía, frente a una serie de ciudadanos zombies, esta palabra que está tan de moda, en el ambiente territorial urbano, tenemos que trabajar el aspecto de los DigiSense. Ojo, los DigiSense en las ciudades no podemos dirigirnos solo a los hábiles tecnológicamente, tenemos que trabajar con toda la ciudad, pero es cierto que en todas las comunidades hay 1, 2, 50 o centenares de DigiSense, de ciudadanos digitales que son verdaderamente capaces de generar cambio y transformación en las ciudades, aprovechando estas tecnologías, la conectividad, la relación con otros. Debemos apelar al compromiso de esta gente. Antes os decía de una nueva corresponsabilidad, pasa mucho porque esta gente, los DigiSense, nosotros mismos, podamos ser activadores de procesos en la ciudad, implicar a la gente en determinadas experiencias y comprometerlos con el territorio. Voy más rápido. Os decía, esta necesidad de generar espacios en la ciudad en los que el plano digital se encuentre con el real. Esto es muy interesante, hay muchas experiencias ya en el mundo que avanzan en este campo, unas de manera más evidente, unas de manera absolutamente barata, prácticamente a coste cero, pues esta es otra realidad de las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes no solo son grandes dispendios en infraestructura, sino se puede trabajar, sobre todo desde el punto de vista de la innovación social, que es muy interesante, desde el primer día prácticamente a coste cero, aprovechando esa cultura digital, esa cultura online de compartir, de aprovechar, de avanzar, de colaborar, que tiene muchísima gente, se puede aprovechar ese talento incluso para generar rendimiento económico y actividades económicas de manera horizontal. Bueno, os decía, ¿por qué el mobiliario urbano no se adapta a la realidad de los tiempos? A mí es una cosa de verdad que no la entiendo. O sea, muchísima gente hoy, tiene un iPad. Por cierto, es posiblemente el utensilio más incómodo de manejar encima de unas rodillas que existe. Por eso se han inventado estos adaptadores y estas cuestiones para ponerla. Pero incluso con esos adaptadores es muy complicado trabajar en un banco en la calle. Bueno, os digo trabajar en un banco en la calle porque también está cambiando el modo en que la ciudad se concibe o en la relación de las personas con el trabajo, con el centro de trabajo se concibe. Existiendo una conectividad ubicua, acceso a Internet en muchísimos sitios, existiendo tradicionalmente lugares, cafeterías en los que la gente iba a conectarse con los wifis para trabajar, esto se ha desplazado al plano ciudadano, al plano urbano de la ciudad, y es muy interesante ver cómo en determinados lugares se puede aprovechar o reactivar espacios urbanos con inversiones prácticamente mínimas para generar entornos capaces de sostener, digamos, actividades laborales. Quiero decir, puedo trabajar en una oficina, puedo encontrarme con compañeros de la oficina, con compañeros de otras empresas, en lugares específicamente habilitados en las ciudades en los que a lo mejor podemos intercambiar. Hay una tecnología, y tampoco quiero ponerme muy tecnólogo, que es también otro acrónimo inglés, el Bring Your Own Device. O sea, tráete tu propio dispositivo. Muchísimas empresas están ya autorizando a sus empleados a que trabajen con sus equipos y ordenadores. A lo mejor hay gente que trabaja muy cómoda con su iPad y llega al PC, al ordenador personal de la oficina y le resulta incómodo, o trabaja con su portátil, etcétera, etcétera. Bueno, pues te lo traes al trabajo y como ya todos trabajamos en la nube, tenemos nuestros datos y nuestra información en la nube, podemos permitirnos trabajar a distancia, en el famoso teletrabajo que nunca cuajó, digamos, pero en espacios físicos de la ciudad en los que reforcemos nuestro sentimiento de pertenencia a una colectividad que está trabajando, está en horario laboral, pero también generando una actividad mucho más interesante y mucho más fecunda en este campo. Este campo me interesa muchísimo, pero no tenemos tiempo. La realidad aumentada es muy interesante también para trabajar en procesos de Smart City y en utilidades prácticas. Por aquí está un viejo amigo que trabaja en un importante grupo, Akbar, de gestión de aguas, que tiene una aplicación de realidad aumentada que te informa en nuestra provincia
que te informa de el estado de las obras de canalización en una ciudad, por determinadas circunstancias muy interesantes a lo mejor para un ciudadano que percibe la realidad a través de dispositivos. Bueno, ahí podemos caer ya en el terreno de la broma. Eso es un experimento que se hizo, digamos, más bien cercano a la chanza, que era el USB integrado en unos ladrillos de la calle y la gente acudía a trabajar porque había conectividad. Bueno, en fin, se puede hacer muchísimas cosas que nos van a llegar. Os decía las pantallas en las que se ve lo que pasa en Twitter en tiempo real. Esto es muy interesante. Aquí tenemos también a la directora del Smart City Expo de Barcelona, el congreso mundial más importante de ciudades inteligentes, Pilar Conesa, que estará de acuerdo conmigo que uno de los principales atractivos, aparte de otros muchísimos, del Congreso es lo que llaman el timeline de Twitter. Es una línea en la que aparecen los mensajes de Twitter de los asistentes al Congreso y en los que prácticamente en tiempo real, en los que están pasando muchísimas cosas. Había auténticos francotiradores, digamos, del Twitter, poniendo verde al ponente. Yo aquí agradezco que no esté, porque así salvo por lo menos 10 minutos mi prestigio y mi reputación. Bueno, pues decía, eso es importante. La transparencia y la apertura de datos, lo que llaman el Open Data. Antes os decía que hay una cantidad ingente de datos que ya se están trabajando. Este año, 8 de las 10 compañías, en fin, otro ranking, que más, digamos, más importantes del IBEX, están ya trabajando la ingeniería de datos, la información de datos, digamos el Big Data de manera seria e interesante. No iba a ir mucho más y esto es muy interesante desde el punto de vista del empleo, ¿no? Pero hay otra serie de datos que son datos también que va recibiendo la ciudad, que ha ido generando la ciudad, gestionando los muchísimos procesos que cada día enfrenta un municipio, que es información válida, que es información útil que se puede utilizar en las Smart Cities por ciudadanos, por emprendedores. La base de las apps, de las aplicaciones de carácter urbano que tienen que ver con la ciudad, se basan en tecnología, digamos, o en tratamiento del Open Data. De los datos que han abierto las administraciones públicas son datos pues, de todo, desde mediciones de polución, mediciones de contaminación, ocupación del espacio, ocupación de volumen de basuras, iluminación, etcétera, etcétera. Todos estos datos puestos a disposición de manera entendible, legible, medible, de la ciudadanía a través de procesos de Open Data son muy útiles para desarrollar aplicaciones de móvil. Y esto es muy interesante. Anoche, también en esta interesantísima cena, vais a decir que al final fue aquello, en fin, la Atenas de Pericles, pero al final en esa cena también otra reflexión muy interesante que venía de un viejo amigo que me decía: coño, estamos en una generación, la generación de gente joven, la generación que está trabajando, los desarrolladores de aplicaciones son empresarios de 18, 20, 22 años. En momentos de estrechez, de grandes problemas, de sombras que nos aquejan a todos los que ya tenemos algo más de edad, hay una generación de gente joven, muy variada, que está permanentemente pensando cómo innovar. Algunos llegan a aplicarlo, a desarrollar determinadas herramientas, otros se quedan en el camino y a lo mejor se distraen, pero esto es muy interesante porque es una cultura muy innovadora que viene en las ciudades, fundamentalmente se produce, y sobre la base del desarrollo tecnológico. Bueno, pues es algo a tener en cuenta. Habrá que potenciar el músculo del ciudadano frente al músculo del mero consumidor, porque claro, en esto corremos también determinados riesgos en la gestión, digamos, de grandes procesos de información en las ciudades relacionados con los sistemas propietarios, lo que llaman sistemas propietarios. La nueva guerra VHS Betamax. Los que tenéis alguna edad conoceréis esta guerra, ¿no? Entonces, al final, Betamax cedió ante el VHS, ¿no? Y los dos ante el DVD. Claro, si no somos capaces de generar plataformas para gestionar estas informaciones que sean capaces de hablar entre ellas, de intercambiar información, de comunicarse, etcétera, etcétera, vamos a generar pequeñas islas de información o grandes islas de información que son prácticamente ineficientes, porque no se pueden hablar. Si estos datos no se pueden utilizar, no se pueden comunicar, si las cosas hablan entre sí, pero no pueden hablar con unos bancos, por ejemplo, con los bancos de la acera de enfrente, por decir una cosa, unas farolas con las de la calle arriba, porque es otra empresa la que gestiona y es otro sistema el que se aplica, esto será un problema. Por eso, iniciativas como el City Protocol que se está impulsando desde Barcelona tienen bastante que ver con determinadas iniciativas, digamos, de contribución común, etcétera, etcétera, a un estándar que sea replicable en las ciudades. El tema de la Red Española de Ciudades Inteligentes va también en este camino. Hace unos días se anunciaba que van a empezar a certificar AENOR el estándar de ciudad inteligente. Bueno, pues vamos a ver en qué queda todas estas cosas, ¿no?
una de las consecuencias del Open Data, de esta gestión de datos, es la generación de nuevos empleos. La revista Harvard Business Review, no me la leo, pero el otro día la encontré por la red, designaba al data scientist, al científico de datos, como la profesión más sexy, esto es muy habitual en Estados Unidos, del siglo XXI. Bueno, periodistas a veces les gusta también adornarse, pero es cierto que se generan nuevas formas de entender y nuevos empleos, nuevas formas de relacionarnos con materias primas nuevas, con nuevos combustibles. Bueno, pensad, insisto, en una ciudad como Elche, que tiene una formación, unos campos específicos de formación vinculados a las tecnologías de la comunicación, a la estadística, etcétera, etcétera, que esta es una oportunidad extraordinaria para un municipio que pudiese alentar también, digamos, un discurso hacia afuera que tenga que ver con que es un buen lugar para formar científicos de datos. El 34% de los empleados en tema de data scientists son estudiantes de informática. El 27% estudiantes, gente que está estudiando todavía. Esto es muy importante, sobre todo en un país en el que prácticamente estamos condenados a lo contrario, ¿no? Entonces, esto hay que pensar. Lo que llaman el periodismo de datos también es muy interesante porque va a generar mucho valor y mucho trabajo en los próximos años y de hecho, si hacéis una búsqueda en Google, veréis que de manera creciente Google, que por cierto también dejamos el dato y genera Big Data, que luego nos va a perseguir prácticamente toda la vida. Digamos, si hacéis una búsqueda en Google vais a encontrar que esto va cobrando cada vez mayor fuerza. Bueno, pues tenedlo, si os interesa, tenedlo en cuenta para este cometido. Nos quedan dos, ya terminamos. Exportar la ciudad. Vamos a ver. El propio encuentro de hoy es una manera interesante de que la ciudad de Elche le diga al mundo, insisto porque estamos elevándonos ya de los planos físicos a los planos digitales, le diga al mundo, estoy trabajando, estoy concitando interés, estoy reuniendo a expertos, a gente interesada en el tema de las ciudades inteligentes. Esto, además de ser una realidad que pueda generar una serie de resultados muy interesantes desde el punto de vista del empleo, de la transformación de la ciudad, de la innovación social, etcétera, etcétera, también es una manera de vender la ciudad. El discurso de la ciudad inteligente entra también en el relato de las características de una ciudad hacia afuera. Y esto es muy interesante porque la ciudad de Santander, por ejemplo, mañana tendréis aquí a Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes y fundador, ideólogo de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Al margen de consideraciones, digamos, de otra naturaleza, lo cierto y verdad es que el señor de la Serna, su equipo, etcétera, etcétera, han logrado transformar la percepción que tiene el mundo de la ciudad de Santander. Y insisto, la clásica búsqueda de Google, que a veces no es exacta, nos va a llevar un poco por ese camino a ver que es una ciudad muy comprometida con la tecnología. Nada tiene que ver con los paseos de Alfonso XIII y la playa del Sardinero, etcétera, etcétera. Bueno, el turismo pues era una parte importante para trabajar. Exportar la ciudad. Este icono es fácilmente reconocible, creo. Entonces, este icono, la Dama de Elche, este icono está en Valencia, no está en Elche. Evidentemente es una acción evidente y elemental, es una escultura de Manolo Valdés que está en la Avenida País Valenciano en Valencia. Esto es fácilmente identificable. Esto se puede replicar, pues, evidentemente esto poco tiene que ver con la ciudad inteligente, tiene que ver con decisiones inteligentes de ciudad, pero no tiene nada que ver con esto, pero esto se puede también replicar y aumentar en planos digitales, ¿no? Bueno. Entretener, formar y pertenecer. Os decía muy brevemente, la ciudad está cambiando, la forma de relacionarnos con el entorno está cambiando, con los demás. Vamos a aprovechar a esa generación, digamos, de activadores sociales a través de redes, de herramientas, etcétera, etcétera, que son también los que arrastran al resto de la comunidad para implicarlos en proyectos de ciudad, para hacerlos pasárselo bien también en la ciudad. Estamos viviendo en una sociedad muy pendiente de la comunicación, del entretenimiento, del disfrutar, muy hedonista, y esto también tiene que utilizarse, tiene que aprovecharse por los gestores de las ciudades, por las empresas que trabajan con ciudades. La ciudad es la oficina, the city is the office. Esto está cambiando, pero también la ciudad es la escuela. Escucharéis también a la Escuela de Organización Industrial hablar de proyectos específicos que tienen en el campo de la formación fuera del aula. Es decir, claro, incluso enciende tu teléfono móvil cuando entres en clase, al contrario de lo que podía parecer normal, ¿no? Entonces, os decía antes, el Bring Your Own Device, tráete tu propio dispositivo, es prácticamente una extensión de la mano de mucha gente, los teléfonos móviles, los iPads, etcétera, etcétera, las tablets, ¿no? Bueno, pues esto es importante. Luego, la cuestión de la gamificación. La gamificación, no tenemos tiempo, pero es
palabra horrible, es incorporar la dinámica del juego a determinados procesos, también procesos urbanos. Imaginad que a la gente, muchísima gente que se mueve por conceptos de juego, se le puede incorporar digamos, a experiencias en las que hay un premio, una recompensa por ejemplo, ser más selectivo en la recogida de basuras. El premio puede ser traducirse en tu impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues estos son campos interesantes para trabajar. Generar actividades digamos, de prácticamente a coste cero, en las que atraes gente a tu ciudad a hablar de cosas determinadas, hablar de hacer encuentros de hackers. Bueno, estos son los famosos hackathons, que es como el maratón, pero de hackers, gente que se junta 72 horas a darle una vuelta a un proceso concreto de una ciudad, y al final de eso no es el parto de los montes, sino nace una aplicación, por ejemplo, un diseño de trabajo muy interesante para el futuro. Y lo último, el cambio de mentalidad y el teaming, la he colado, pero el hacer equipo, ¿no? Es importante, os decía, el fin de las disciplinas. Nos estamos moviendo continuamente, saltando de una disciplina a otra, y esto es lo que vale la pena. Hoy, además, tenemos capacidad de acceder a enormes flujos de información y de comunicación muy interesantes. Tenemos que ser capaces de unificar, digamos, esos esfuerzos, avanzar en ese camino, buscar sinergias, buscar cooperación entre ciudades. También oiréis aquí hablar al director de Smart City Exhibition de Bolonia, Congreso Nacional Italiano. Hace unos días estuvimos allí haciendo esto mismo, y la sensación que teníamos como españoles es que en esto somos una potencia, en diseño y ejecución de proyectos de ciudades inteligentes. Esto es muy interesante, porque es que fuera de España nos están viendo como un activo en este campo. No ya a los consultores, etcétera, etcétera, sino a las propias ciudades y a las empresas que prestan servicio. Esto hay que creérselo. Hay que avanzar, hay que reconocerse cada uno en su papel, etcétera, etcétera, e intentar avanzar en todos. Fuera de este rollo, os doy ya por terminada la ponencia. Os agradezco de verdad la atención y la escucha. Sed inteligentes, y si queréis más datos, etcétera, etcétera, de todo lo que hacemos en EOLEX, el propio blog que escribo, etcétera, etcétera, pues lo tenéis ahí, y os agradezco de manera muy sincera la colaboración. Muchísimas gracias. Bueno, y como no todo va a ser teoría y coaching, vamos a iniciar ahora en este momento la colaboración de dos experiencias muy interesantes. Os doy la bienvenida, por favor. Sentaos, estáis en vuestra casa, nunca mejor dicho. Que tienen que ver con proyectos de éxito de las ciudades inteligentes. Estamos hablando de experiencias españolas, experiencias que están en funcionamiento, en diversos grados de desarrollo, y que pueden ser inspiradoras, digamos, a la hora de gestionar proyectos tanto en la ciudad de Elche, evidentemente, como en otras ciudades o en otros municipios y lugares, ¿no? Tengo el honor de dar la bienvenida a don Rubén Cid Fernández, ingeniero informático, integrante de la Dirección de Planificación e Innovación Tecnológica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de La Coruña, y responsable de los proyectos Coruña Futura, Agenda Digital y Smart Coruña. En La Coruña impulsa un proyecto de Smart City muy interesante, un proyecto que además ha recibido una importante ayuda económica por parte de la Unión Europea para desarrollarlo. Se me ha olvidado deciros una cosa, que luego la comentaré. De los 350 millones de euros que había el año pasado para proyectos de Smart City, ni un solo céntimo ha venido a la Comunidad Valenciana. No hemos sido capaces, por mil razones, de atraer un solo céntimo a la Comunidad Valenciana. Esto que nos haga reflexionar. Pues bueno, en La Coruña no lo han hecho así. En La Coruña han logrado gestionar sobre la base de un proyecto sólido esta eventualidad, y nos hablará de su proyecto Smart Coruña a continuación. Después de él también tengo el honor de recibir a don Mario Cortés Carballo, que es concejal delegado del área de innovación y nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, además de muchísimas más cosas, presidente del Centro Municipal de Informática, vicepresidente de la Agencia Municipal de Energía, miembro del Comité Director del Programa de Ciudades contra la Pobreza de las Naciones Unidas y responsable de lo que se llama Málaga Valley. Málaga Valley es una experiencia muy interesante de generación de un ecosistema innovador de startups, de empresas de base tecnológica, que evidentemente os
resuena, digamos, un poco la denominación al Silicon Valley, y puede que sea esa también la intención que tiene Málaga impulsar. Málaga tiene un proyecto muy específico, muy interesante de ciudades inteligentes, apoyado en buena medida también en el concepto de Smart Grids y eficiencia energética, y don Mario Cortés, que además es ingeniero de telecomunicaciones y representante del municipio de Málaga en la Red Española de Ciudades Inteligentes, nos van a contar su experiencia. Yo ya les dejo paso y nada, vamos a escucharlos. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la organización que haya invitado al Ayuntamiento de A Coruña a presentar su experiencia y al Ayuntamiento de Elche. Como comentaba Pablo, voy a contar la experiencia de Coruña en la definición de lo que podemos denominar ciudad inteligente. ¿Teníamos una presentación? Gracias. Bueno, la presentación la voy a estructurar en 3 ámbitos. ¿Qué es Coruña Futura? ¿Qué es ciudad inteligente para nosotros? Y dentro de ciudad inteligente, ¿cuál es nuestro proyecto en el ámbito TIC, que le denominamos Agenda Digital? Y finalmente el proyecto Smart Coruña. No entraré en detalle a explicar cuáles son los retos que tienen todas nuestras ciudades. Yo creo que todos lo tenemos bastante claro. El crecimiento de los retos de la ciudad, además, se ve agravado por la crisis actual, tanto crisis económica, que implica una falta de recursos, como también lo que yo le llamo la crisis de confianza a todos los niveles. Es decir, cada vez confiamos menos en los bancos, en las instituciones. Estos retos pueden estructurarse en el apartado social, ¿vale? Como atención social, sanidad y seguridad, educación. Retos políticos, que cada vez se le pide más eficiencia en la gestión pública. Debemos de gastar no menos, sino más eficientemente. Debemos de procurar que cada euro valga más. Necesario también, por esa crisis de confianza también en la Administración, facilitar la accesibilidad a la Administración pública y la participación ciudadana en la definición de los distintos proyectos. Medioambientales, conocidos por todos: sostenibilidad ambiental, gestión de recursos naturales, etc. En el caso de Coruña, hemos sufrido en la última década diversas catástrofes medioambientales que hacen a la ciudad sensible a este tema. Y, evidentemente, temas económicos que están impactando también en determinados sectores. Tenemos que evolucionar en nuestras prioridades para poder afrontar estos retos. Por un lado, tenemos un modelo antiguo, o un modelo que era válido para las ciudades del siglo XX, basado en que se cubría fundamentalmente el crecimiento de la población. Era un modelo basado en el urbanismo. Prevalecía una rápida cobertura de necesidades más allá de que se consiguieran soluciones verdaderamente eficientes. Y existía, y todavía existe, una concepción aislada de la ciudad dependiendo del ámbito de ejecución o de las áreas administrativas que realicen actuaciones. Debemos de evolucionar hacia un modelo distinto, que nos permita una mayor calidad y eficiencia, consolidar el crecimiento de la ciudad, proporcionar servicios de mayor calidad y de manera más eficiente, hacer de la innovación el eje vertebrador de todas las actividades y, sobre todo, conseguir una visión integrada del desarrollo de la ciudad. Para estos retos, que están muy relacionados entre sí,
Es necesario saltar de la visión vertical de silos dentro de una administración local de cada uno de los departamentos a una visión compartida entre todos ellos, pero una visión no solo también compartida dentro de las áreas de la administración local, sino también con otras administraciones y también con el resto de agentes de la ciudad. Debemos de ir hacia un modelo en el que compartamos tanto información como decisiones como responsabilidad. Debemos de gestionar los retos de manera transversal. Por lo tanto, debemos de cambiar nuestra filosofía y debemos de dotar a la ciudad de un nuevo modelo, un nuevo proyecto. El gobierno responsable es aquel que dedica, además de tiempo al día a día, dedica también tiempo a hacer ciudad, a hacer o a evolucionar hacia aquella ciudad del futuro, o preguntándonos qué ciudad queremos o cuál es nuestra ciudad del mañana, qué queremos ser de mayores. Para ello, Coruña ha lanzado un proyecto que se denomina Coruña Futura. Es un proyecto que le llamamos de I+D+I territorial, entendiendo I+D+I territorial como un proyecto de I+D+I de investigación, desarrollo e innovación sobre el modelo de ciudad que queremos. Este proyecto Coruña Futura trata de crear un proyecto de ciudad y de crear una ciudad con proyecto. Tenemos claro que aquellas ciudades que se dotan de un proyecto estratégico son ciudades con futuro. Vemos las experiencias de las que queremos aprender de otras ciudades en distintos ámbitos, pues como puedan ser el ámbito de la sostenibilidad en Copenhague o en Malmö, en el ámbito ya más global como pueda ser la ciudad-estado de Singapur, o en ámbitos ya muchísimo más cercanos como pueda ser la transformación continua que está experimentando la ciudad de Bilbao con sus planes y proyectos estratégicos. Por lo tanto, Coruña Futura es un proceso de definición estratégica abierto, participativo, que se ha lanzado hace unos meses y en el que están participando todas las entidades de la ciudad. La primera reunión que se ha tenido hace 3 meses, pues se ha convocado a 200 agentes.